Buenas noches, profe, y bienvenido a mi último trabajo que voy a presentar ahora. Espero que lo disfrute. El trabajo está hecho por mí mismo. Empecemos. Bronfenbrenner, Contexto Social, Cultural y Desarrollo. La teoría ecológica de los sistemas de Bronfenbrenner consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y racional. Esta teoría puede aplicarse en todos los ámbitos de la psicología y otras ciencias, ya que partimos de la base de que el desarrollo humano se da en interacción con las variables genéticas y el entorno, y expone de manera clara los diferentes sistemas que conforman las relaciones personales en función del contexto en el que se encuentra. De menor o mayor globalidad, nombra 4 sistemas que envuelven al núcleo primario entendido como el mismo individuo. Estos sistemas son los siguientes: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. El microsistema constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el individuo. Los escenarios englobados en este sistema son la familia, padres o la escuela. Mesosistema incluye la interacción de 2 o más entornos en los que la persona participa de manera activa. También se puede entender como la vinculación entre microsistemas. Ejemplos claros pueden ser la relación entre la familia y la escuela, o entre la familia y los amigos. El exosistema se refiere a las fuerzas que influyen a lo que sucede en los microsistemas. En este caso, el individuo no es entendido como un sujeto activo. Lo conforman, por ejemplo, la naturaleza, el trabajo de los progenitores, relaciones que mantiene un profesor con el resto del claustro, etc. Macrosistema, referido a las condiciones sociales, culturales y estructurales que determinan en cada cultura los rasgos generales de las instituciones, los contextos, etc., en los que se desarrolla la persona y los individuos de su sociedad. Lo constituyen los valores propios de una cultura, costumbres, etc. A estos ámbitos especiales debe añadirse el cronosistema, que introduce la dimensión temporal en el esquema. Se incluye aquí la regulación cultural y de las condiciones de vida del entorno. Críticas a esta teoría. La principal crítica a esta visión ambientalista que podemos encontrar es que presta poca atención a los factores biológicos y cognitivos del desarrollo en su esencia, además de que no proporciona una secuencia del cambio en el desarrollo, como por ejemplo aportan las teorías de Jean Piaget y Erik Erikson. Sin embargo, al poner tanto énfasis en el aspecto contextual del desarrollo humano, que es un espacio en el que se puede intervenir directamente, esta teoría suele utilizarse a la hora de hablar de educación en red y la responsabilidad compartida de la educación. Ahora, Pichon-Riviere con su psicología social. El concepto de grupo. Pichon-Riviere entiende que en un grupo es un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes espacios temporales, el cual, articulado en su mutua representación interna, se propone en forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, interactúan a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Así, de acuerdo al marco teórico de la psicología social, la meta del grupo operativo es aprender a pensar. En efecto, no puede perderse de vista que el pensamiento y el conocimiento son producciones sociales. Necesariamente, para aprender a pensar, el individuo necesita del otro, ora como su presencia, su discurso, su diálogo u otras formas de expresión posibles. Recordar que pensar es siempre pensar en grupo. El concepto de transferencia. Pichon-Riviere define a la transferencia como un proceso de adjudicación de roles inscrito en el mundo interno de cada sujeto. Esto señala que es la negación del tiempo y del espacio lo que aparece como técnica defensiva frente a esa propuesta de cambio que significa la curación. Por ende, el grupo reactiva angustias arcaicas,
Este sentimiento de pérdida de la identidad remite a que el interjuego de la ansiedad represiva y persecutoria es tan intensa que genera un sentimiento de confusión e indiscriminación. Estas ansiedades ponen en marcha procesos defensivos que para nosotros son instrumentales y que actúan como modo de respuesta frente a estos temores. Mencionamos entonces la escisión del objeto en bueno y malo, mecanismo de segregación y preservación, la reparación del vínculo y los mecanismos de intensificación proyectiva como base de los deslizamientos del mundo interno sobre el mundo externo. El problema en los grupos es que los sujetos, utilizando estos mecanismos fundantes en la instalación de todo vínculo, reditúan el ayer, estableciendo situaciones de reencuentro. La tarea consiste en el establecimiento de una identificación secundaria donde el otro actúa como soporte identificario y discriminado. Retomando esta línea, Pichon señala que la técnica de grupo operativo implica el análisis de los aspectos referentes a la transferencia del grupo que se expresa a través de un portavoz quien expresa algo en relación con el coordinador y que en primer momento se dispersa es cindida en pedazos, caótica, débil, inestable y que a medida que progresa la tarea del grupo va mostrando mayor cohesión, incluyendo la contratransferencia, porque la actitud del coordinador también condiciona la actitud del grupo hacia él. Y por último de esta tramo es el proceso grupal. El grupo se reúne alrededor de una tarea en común, conforme se trabaja sobre una temática determinada y con una técnica determinada. Algo sucede en el interior del grupo. Esos fenómenos grupales son el resultado de una serie de fuerzas vectores con magnitud y dirección variables, que entra en juego con la interacción de los participantes, el coordinador incluido. Ahora con Ana Quiroga, con su subjetividad y cambio social. La subjetividad es una concepción que plantea Pichon Riviere y que en la actualidad continuamos desarrollando. Desde ese pensamiento caracterizamos el campo de las problemáticas de la psicología social, como la indagación de la complejidad dialéctica, que en un orden social concreto se despliega entre relaciones sociales y subjetivas. La psicología social, al investigar el nexo dialecto y fundante entre el orden sociohistórico, la génesis y el desarrollo del sujeto, nos llega a estudiar las relaciones sociales que gestan ese orden, el lugar que los hombres se ocupan en ellas, las instituciones y prácticas que expresan esas relaciones y emergen de las mismas, así como los sistemas de representación que lo recorren. Esta negación se realiza en función de conocer cómo opera esa complejidad en lo subjetivo. El análisis de las mediaciones entre los procesos psíquicos y el universo social e histórico es realizado desde una concepción de sujeto y un consecuente criterio de salud. Tanto el conjunto de los hechos de su materialidad como los discursos van configurando la subjetividad o el cambio social. Uno de los desafíos es recuperar las áreas de elaboración perdidas en este escepticismo social. Por ejemplo, el nuevo orden por la desestructuración de un orden anterior. No se ha hecho un análisis suficientemente riguroso de un periodo de la historia que protagonizaron millones de seres humanos y que le cambió la cara al mundo, así como la clausuración de etapas y pensamientos. Se impusieron, por ejemplo, unos nuevos paradigmas. Esta también es una disposición fundamentalista que toma concepciones que de nuevas, algunas no tienen nada o tienen como 2500 años, como la idea de la complejidad. Cierran a su vez cualquier tipo de pensamiento que hable de la dialéctica o que quiera pensar en movimiento o en el cambio social. El desafío sería recuperar la capacidad de pensar autónomamente, rescatar la historia, pensarla, criticarla, analizarla y trabajarla con los recursos teóricos y con la práctica que podamos desarrollar. Ahora sigue Josefina Rosedo con su construcción de la identidad. La identidad,
A la vera de la identidad, esta representa dos sentidos íntimamente articulados. Uno nos habla de identidad en tanto encuentro, entrelazamiento, identificación con otros, mientras el otro se origina a partir de esta entrelazamiento que da apoyatura a la identidad entendida ya como integración en continuidad del sí mismo, en una dialecta de interdependencia y autonomía. Identidad en tanto encuentro, entrelazamiento, identificación en y con otros, es ese entrelazamiento el que da apoyatura a la identidad entendida ya como integración y continuidad del sí mismo en una dialecta de interdependencia y autonomía. Y por último, el derecho a la educación sexual integral, el ESI. La educación sexual integral, o ESI, es un espacio sistemático de enseñanza, aprendizaje que promueve saberes y habilidades para tomar decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños y niñas y adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la formación y la sexualidad. Los contenidos de la ESI son un eje que atraviesa distintas áreas o disciplinas, responden a las distintas etapas en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, contemplando situaciones de la vida cotidiana del aula y de la escuela, así como su forma de organización. Sus objetivos son incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la promoción armónica, equilibrada y permanente de las personas, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados sobre distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, y por último, procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones. La posibilidad de construir un espacio de aprendizaje y abordar la sexualidad desde una mirada integral se relaciona con las oportunidades que este espacio puede presentar para que niños y niñas y adolescentes sientan confianza y puedan involucrarse en el proceso. Esto significa que los adolescentes de la asignatura deberán estar dispuestos a tener en cuenta los propósitos formativos de la ESI, como así también a construirse cuando la ocasión lo requiera en receptores de las inquietudes y preocupaciones de los alumnos y alumnas en relación con la sexualidad. Para ello, veamos las propuestas. La propuesta para el nivel inicial. En este nivel la ESI promueve hábitos de cuidado del cuerpo, el reconocimiento de la intimidad propia ajena, la expresión de los afectos y el respeto de los sentimientos y necesidades de los y las otras, el desarrollo de las competencias y habilidades psicosociales y el desarrollo de comportamiento de autoprotección, por ejemplo, no guardar un secreto que hace daño, como en los casos de abuso de niños y niñas. Para nivel primario, en este nivel es introducir el conocimiento de diferentes modos de organización, la vida social de distintos contextos, por problematizando los roles de género y la relación entre mujeres y varones en la organización familiar. Promueve además el reconocimiento del cuerpo como totalidad, con necesidad de afecto, cuidado y valoración, y la relación con el propio cuerpo como dimensión significativa en la construcción de identidad personal. Se sistematizan los conocimientos y prácticas que hacen el cuidado de salud personal y colectiva, incluyendo salud sexual reproductiva desde una mirada integral. Para el nivel secundario, en este nivel la ESI requiere ser trabajada preferentemente desde un espacio específico, atendiendo a las inquietudes e intereses propios de la edad y posibilitando así la participación activa de los y las docentes. La comprensión e interpretación de los problemas de la sociedad relacionados con la sexualidad requieren de actitudes físicas flexibles y creativas. Y por último, no más importante, el rol de docente. El rol que ejercen los docentes en ofrecer a los alumnos y alumnas oportunidades formativas e integrales en la temática de sexualidad requiere la implementación de acciones sistemáticas que ofrezcan a los futuros educadores la posibilidad de alcanzar una sólida formación integral y una capacitación continua. Y bueno, eso es todo, profe. Por ahora ya me quedé sin palabras y hasta aquí terminé la presentación. Así que nos vemos. Hasta mañana.